Esteban, querido, te agarró la cuarentena allá en Barcelona, en España. Contanos y contale a toda la gente que te está siguiendo cómo la estás pasando, cómo la están pasando, porque sabemos las noticias con España son realmente muy duras, la cantidad de muertes por día, y bueno, ¿cómo están ustedes allí en esta cuarentena? Sí, acá, bueno, todos adentro, ya de hace más de una semana, 10 días, casi dos semanas, de hecho, justamente hoy. Eh, y bueno, nada, acatando las reglamentaciones de aquí de España, la verdad que se ve muy poca gente, prácticamente nadie en la calle, excepto hacer las compras, bueno, todas las mismas dictaminaciones que se tomaron en Argentina, que creo que se tomó bastante temprano allá, con lo cual eh, es un buen anticipo, considero, para nuestro país, pero bueno, acá se agarró quizás un poquito tarde y bueno, lamentablemente sufriendo un poco las consecuencias con todos los infectados y bueno, el nivel de muertes lamentablemente no baja, así que vamos a ver qué sucede. No mucho no puede hacer, simplemente quedarse en casa y rezar que todo esto pase eh, lo antes posible. Esteban, querido, las opiniones allá en España, en general, ¿cuáles son? ¿Se cree que se hizo tarde la cuarentena, que tendrían que haber tomado decisiones de haber entrado todas sus casas antes para evitar estos momentos de 800, 900 muertos por día? Con el diario del lunes es fácil hacer un análisis, lamentablemente esto ya sucedió y no se puede cambiar y es algo totalmente extraordinario, muy particular la situación. Así que no creo que valga la pena mucho hacer el análisis para atrás porque ya es lo que es. Pero bueno, sí, sin duda creo que los que tuvieron la oportunidad, como en Sudamérica, como en Argentina, como dije antes, de poder reaccionar a tiempo, eh, considero que es una buena acción, ¿no? Que se produjo en Argentina. Acá, bueno, fue lo que fue y los agarró, no sé, la verdad que una opinión personal, sinceramente no la tengo creada porque tampoco soy de pensar qué hubiera pasado si, ya está, estamos como estamos, ¿no? En todo el mundo. Vos vivís, Esteban, en Barcelona, estás radicado allí, ¿te agarró medio de casualidad o ya estabas, digamos, preparando la temporada? Estamos preparando la temporada, de hecho ya habíamos ido a probar la primera fecha, eh, perdón, la primera prueba que hicimos en Aragón. Y después cuando volvimos para acá, Bebu había viajado a Australia a hacer un coaching con el dueño del equipo nuestro que iba a correr la carrera de TCR allá en Australia. Y yo me había quedado acá en España. Y bueno, nos agarró cada uno en un lado y después Bebu decidió ir para Argentina porque su mujer se había ido a Argentina. Yo decidí quedarme acá y mi mujer viajó para acá justo antes que cerraran las fronteras. Pero bueno, nada, la verdad que, no sé, yo decidí quedarme acá no sé, la verdad, por qué, fue una decisión de no moverme, que ella viniese para acá y bueno, quizás estando en un lugar donde si se levanta acá la cuarentena y todo se reactiva, ya estoy acá, ¿no? Así que por eso tomé la decisión en pocas horas, digamos, en todo ese trajín de quedarme acá. ¿Cómo comenzaste vos con el tema automovilismo? ¿Cómo se genera tu pasión de muy chiquito? ¿Cómo es que comienza tu historia? Bueno, primero saludar a todos los que van escribiendo mensajes, que acá hay varios. Vamos a Eh, responderle ahora en un de, ratito. Dale, de hecho, mi team manager se acaba de conectar también, Dominic Greiner. Hello, Dominic. Piquets. Qué grande, acá está conectado. Bueno, nada, después hablamos con la gente. Que no se vayan, que se queden, que ahora también respondemos las preguntas de ellos, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, arranqué, la primera vez que me subí a un karting fue a los 5 o 6 años, abajo del puente de General Paz y lo que era antes Gaona, que ahora está la autopista, la que es la continuación de 25 de Mayo. Sí, Ahí había un karting, digamos, del lado como de Ciudadela sería, ¿no? sí, sí, me Ahí acuerdo. Hemos ido. casi Juan B. Justo, bueno. Yo vivía en Mataderos y mi hermana iba a saltar en la cama elástica y mi hermano hacía una vueltita en karting y yo iba ahí, los vi los karting y me gustaba mucho, pero no llegaba a los pedales.
y el tipo se ve que me vio tan entusiasmado que a la siguiente vez que fuimos me dijo, nene, te hice unos pedales de madera, vení a ver si llegás. Y me subí y claro, llegaba con la puntita del pie, pero le dije, sí, sí, llego. Y bueno, ahí fue cuando me subí al karting por primera vez y me acuerdo, todavía tengo ese recuerdo bien claro de cómo fueron mis primeras vueltas arriba de un karting. Me acuerdo que había un señor con una nena o nene a UPA, totalmente un poco inconsciente, pero claro, era para andar despacito y yo venía como loco tratando de pasarlos y les gritaba que me, córranse, córranse. Y de ahí ya todos los sábados le ¿Qué pedía a mi edad mamá, tenías? 5 o 6 años. ¿Qué Habré va? tenido, sí, 6 años, sí, entre 5 y 6. Pues después le pedí a mi mamá todos los sábados que me llevase al karting de alquiler que abría los sábados, menos cuando llovía. Entonces, cuando llovía era el peor sábado el peor momento para mí, porque no podía ir al karting. Y me acuerdo que mi hermana me cantaba para hacerme enojar la canción Ojalá que llueva café. Me Sí, hacía, no, para me hacerte hacía calentar. enojar con... Sí, me hace calentar. Qué maldita, siempre le digo. Y bueno, nada, así arranqué. O sea, mi papá no me llevaba, me llevaba mi mamá. Porque mi papá corrió en turismo montaña, pero en su época totalmente algo parecía con un equipo, con un auto particular y eso, pero como que no se quería enganchar, más allá que le gustaba mucho, no se quería enganchar y pensó que era algo pasajero para mí. Pero mi mamá siempre me llevaba todos los sábados y bueno, gracias a eso que mi mamá me llevaba, creo que tuve la posibilidad de perseverar. Gracias a que ella perseveró, después yo pude, digamos, desarrollar cada vez más mi pasión, hasta que mi papá un día aceptó de llevarme a hacer la escuelita de karting a los 7 en Ciudad Vita. Y ahí Ajá, arranqué. ahí arrancaste. Porque bueno, había Ahí que arranqué. empezar a correr de... Hay una escuelita, ¿no? Vení, por ahora era entretenimiento nada más. Claro, ahí como que medio arranqué a correr, a ver, arranqué a hacer la escuelita de karting, de APAD se llamaba, Sí. con Luis Arboto, que fue uno era uno de los profes, y fue con el que más pegué buena relación, fue el papá de Gigi Arboto, gran piloto de karting. Y Luis me enseñó, me agarró ahí con 7 años que tenía, me enseñó muchas cositas, y bueno, ahí como que fui arrancando a manejar un karting con otros pilotos, o sea, me enseñó primero los radios de giro, después los procedimientos de largada, todas esas cosas que vas aprendiendo en una escuela de karting. Y un día en la escuela me pego un golpe, que trato de frenar con el pie antes de golpearme, y me pegué un susto bárbaro, y me bajé, y mi papá estaba ahí, y viste, lo miraba como muy, muy asustado. Y después me acuerdo, me preguntó, ¿te querés subir de nuevo o no? Y después de un rato vi como que sí, que no, que sí, bueno, sí. Y eso creo que fue clave, pues si yo le hubiera dicho que no, Se hubiera terminaba. pensado, bueno, este es un cagón, así que no sé, no gasto un peso más. ¿Y cómo fue el recorrido en el karting hasta llegar a la Fórmula Renault? El recorrido en el karting, a los 8 años empiezo a correr, digamos, a fines de los 7, 8, empiezo a correr en las 50, con varios, bueno, nada, con varios ya carreras oficiales, ¿no? Y después hice a los 9 también, hice 50, que era con la jaulita. Y después hice, bueno, pre-junior, junior, que en la pre-junior y en la junior corrí con muchos pilotos que hoy en día corren automovilismo nacional. Eh, Por ejemplo, y, y esa es la época de Milla, de Rossi, de Álvarez, Nico Bujovic, Pechito, a ver, bueno, se me viene a la cabeza Vivian, Franco, eh, bueno, algún otro, ¿no? El Bebu también, pero Bebu era un poquito más chico que yo. Y después de ahí, o sea, un poco la ah, te particularidad está mía, saludando, perdón, Santiago Urrutia desde Uruguay. Ahí dice Santi. Salió de grande Uruguay, Santi, crack, el Santi. ¿Eh? qué grande, el año pasado nos vimos mucho cuando estaba corriendo acá. De Sí, hecho, sí. vino acá a Barcelona. Corrió en el europeo, el Santi. Sí, exacto. Qué grande, Santi. Bueno, estamos todos parados, estamos todos en casa esperando que todo reanude. Un saludo grande, Santi. Y, y me Y decías, y bueno, hiciste todo lo que eran los karting en esa época con gran sí, parte de la pero camada de ahora.
claro, pero bueno, la particularidad mía, o sea, fue que cuando arranco mi carrera en karting, mi familia económicamente, éramos siempre una familia de clase media, pero bueno, podían, eh, digamos, bancar los gastos de lo que era correr en karting. Mi viejo con los negocios que tenía, pero después, eso fue cuando tenía 8 años, poner el 92, 93. Y después cuando fueron avanzando los años, cada vez se puso más difícil, la situación económica de la familia empeoró y los gastos del karting crecieron. O sea que hubo un punto que se puso ya prácticamente imposible. Hasta el 98 corrí prácticamente que me regalaban los chasis, me acuerdo, Carmini con Desgravlich, eh, Carlos Canepa, que era mi mecánico, no nos cobraba nada para ir a correr. Y en el 99 ya no corrí, porque ya no teníamos más dinero y bueno, se hizo imposible. Pero mi viejo, no sé, trató de iluminarse y encontrar una pequeña luz al final del túnel. Y bueno, a ese momento teníamos dos negocios de ropa en retiro, o sea, trasca que varios negocios a mi papá le salieron mal y tal, digamos, posición familiar económica era dos negocios en retiro de ropa, la terminal de ómnibus, y de ahí era todo nuestro ingreso familiar, que funcionaba muy bien dentro de todo, pero bueno, había que bancar una carrera deportiva de un hijo, y era difícil. Y ese fue el momento clave en mi carrera, que cuando mi papá sienta a mis hermanos, durante el año 99 yo tenía 14, o sea, totalmente inconsciente, era un pichón, un adolescente ni siquiera. Y que mis hermanos eran más grandes, me lleva 4 mi hermana y 7 mi hermano, ya eran adolescentes mi hermana, pero ya mayores. Y les pregunta, chicos, o sea, con el ingreso que tenemos de los locales, esto se reparte en la familia. ¿Están de acuerdo en que esto lo tratemos de ahorrar para el año que viene, Esteban, intentar un último intento, hacerlo debutar en Fórmula Renault, a ver qué pasa? No hay ningún compromiso. Y mis hermanos dijeron que sí. Entonces, gracias a mis hermanos que aceptaron esa propuesta. De hecho, mi hermana se iba con 10 pesos, 5 pesos en aquel momento a la escuela, y traía 3 y lo guardaba en la alcancía. Y eso fue, creo, el momento bisagra, porque de ahí, bueno, mi papá, la estrategia deportiva, obviamente, de ir a buscar un equipo como Luciano Crespi y Matías Crespi, que consideraba que aunque sea un equipo nuevo, habían aprendido del padre y la experiencia en lo que eran los chasis Crespi, podía ayudar. Y bueno, todo después fue sucediendo en una seguidilla de situaciones que fue un gran año el 2000 y salí campeón y ahí, bueno, me fui para Europa y todo eso. Pero los momentos esos críticos del año 98, 99, 2000, bueno, fueron decisivos. Y la unión familiar hizo fuerte. Fuiste campeón con solamente 15 años en la Fórmula Renault, pero como decías vos, había un gran esfuerzo y hay un gran esfuerzo detrás de toda la familia, ¿no? Algo que te digo en estos días que hemos estado charlando con distintos protagonistas, se da en muchos casos, Esteban, esto del sacrificio, creo que yo en algún momento inclusive lo comenté para los chicos que sueñan con ser corredores, el modelo de todos ustedes, ¿no? Y acá puedo hablar de vos, puedo hablar de Agustín Canapino, puedo hablar de Pechito, una convicción por parte de ustedes y un gran esfuerzo de la familia, especialmente en esos primeros años que son claves, porque se jugaban todo en esa campeonato de la Fórmula Renault, vos saliste campeón en tu primer año con 15 años y toda la familia hizo un esfuerzo económico para que vos pudieras correr. Sí, sin duda todo es un conjunto de cosas, considero, ¿no? O sea, primero la familia y todo lo que conlleva la energía, el empuje, el amor que pueden hacer desde una estructura familiar, sea cual sea, ¿eh? Sea cual sea. Se le puede llamar, considero también a grandes amigos, se le llama familia. Y de ahí, o sea, después hay siempre una gran, bueno, la educación considero, gracias a mis padres, fue muy importante para, para darle para adelante, siempre cuando las cosas no encapricharse y siempre tratar de aprender de cada experiencia, bueno, todas esas cosas que fui aprendiendo de mis padres. Y después, bueno, esa cuotita de suerte que te da la oportunidad.
esa gotita de suerte se llama oportunidad, yo siempre la digo, ¿no? Y esa oportunidad hay que tratar de transformarla en algo extraordinario o algo diferente, algo que te pueda dar la continuidad después. Entonces, sin duda yo tuve suerte, porque tuve suerte, a ver, lo puedo llamar de muchísimas maneras, pero sin duda cuando yo gano un campeonato Fórmula Renault con 15 años, más allá que fue mi primer año, tenía 15 años, debutaba, todos los pronósticos en contra, o sea, corría contra pilotos muy experimentados, etcétera. Salió un gran año sin duda, ganamos el campeonato, pero después, ¿qué hacía? O sea, yo era campeón de Fórmula Renault con 15 años, no Y podía correr más, no podía correr más en Fórmula Renault porque ya había salido campeón y no tenía más plata, o sea, era buenísimo lo que había pasado, pero a su vez, o sea, ya está, o sea, era un objetivo cumplido tan rápido que ya no iba a poder correr más, a no ser que sucediera algo, y bueno, ahí sucedió esto que digo de suerte, de que comenzó el proyecto del Lincoln Sport Group, justo ese año hicieron una selección de pilotos, que bueno, Pechito y Altuna ya estaban preseleccionados, pero hicieron una selección para un tercer piloto, aparecí en el radar por haber estado peleando el campeonato en ese momento, y bueno, después lo terminé ganando. Fui a hacer la selección de pilotos, pasé por 2 o 3 filtros, y después de ahí de repente me convertí en un piloto para venir a correr a Europa. Eso yo lo hilvano un poco con que cuando yo era chico, yo le hinchaba mucho a mi mamá con que, con que yo quería ir a correr a Europa. Entonces, ahí donde digo, o sea, este chico, ¿no? Que era yo, este chico que tenía 8 o 9 años, que pensaba que quería ir a correr a Europa y yo le pedí a mi mamá porque había visto a Ayrton Senna en una nota que decía que había que aprender inglés y computación, entonces yo le pedí a mi mamá a los 8 años que me cambiase un colegio para aprender inglés. Gracias a Dios podíamos en ese momento que me cambiase económicamente, digo que me cambiase un colegio para ir a estudiar inglés. Entonces fui a un colegio bilingüe. Siempre que me levantaba a las mañanas, viste, cuando a veces no tenía mucha ganas de ir y soñaba, o sea, casi todo el tiempo con irme a correr a Europa, yo le decía, mamá, ¿me vas a dejar ir a correr a Europa, no? Cuando me toque la oportunidad. Sí, Estevitan, sí. Pero yo eso como que lo llevaba ahí. Entonces, eso es lo que digo, que de alguna manera, ese deseo que uno cuando lo desea tanto, o sea, este chico que lo deseaba tanto, de repente eso, de alguna manera, no me digas cómo, pero esa energía se vuelca para que las oportunidades vayan apareciendo y bueno, ahí es donde digo que hay que tratar de aprovecharlas y bueno, de generar de que esa secuencia continúe. Pero bueno, la verdad que hoy lo miro en retrospectiva, como decía Steve Jobs, ¿no? Que cuando miras los puntos en retrospectiva uno se sorprende de cómo todo se da y bueno, la verdad que sí, sin duda que me sorprende cómo se dieron las cosas.